La analogía que queremos considerar hoy es una comparación que describe a nuestro Señor Jesucristo de una manera muy real y tierna, que nos enseña tantas lecciones importantes y preciosas sobre quién es Jesús y cómo ama y cuida a los suyos. Es la analogía que Jesús usa para describirse a sí mismo como el buen pastor, que se encuentra en Juan el capítulo 10 y los versos 1 al 18. Leemos en Tito el capítulo 2 y los versos 11 al 15. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Si Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para que pudiéramos entrar en su rebaño, cuanto más ahora que le pertenecemos, suplirá todo lo que necesitamos para prosperar bajo su cuidado. Romanos 8:32 dice, Romanos 8 y el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ningún asalariado, ningún hombre, ninguna denominación, ninguna religión puede hacer por nosotros lo que Jesús puede hacer, lo que ha hecho y lo que hará a nuestro favor. No podemos considerar esta analogía de Jesús como nuestro buen pastor sin recordar brevemente las verdades reconfortantes que se encuentran en el Salmo 23. Leemos en el verso 1 del Salmo 23 que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es muy importante que cada individuo se dé cuenta, como el poderoso rey David, de que somos criaturas débiles, indefensas y dependientes, como ovejas que necesitan un pastor que las cuide, las guíe y las proteja para que no mueran y perezcan. Necesitamos de nuestro Creador. La Biblia nos dice que todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado y cada uno de nosotros nos hemos apartado de Dios y nos hemos alejado de Dios por nuestros propios caminos pecaminosos, caminos de rebelión contra la voluntad de Dios. Nacemos en pecado y vivimos en pecado contra aquel que nos creó. Así es la condición del hombre. La consecuencia del pecado es la muerte, no solo la muerte física, sino la separación eterna de la fuente de la vida, Dios. Pero Jesús vino y se declaró a sí mismo como el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, como sacrificio para pagar la deuda de nuestro pecado con Dios de una vez por todas. Todos los que creen lo que la Biblia declara que es verdad acerca de Jesús y su muerte y su resurrección, reciben el perdón de pecado y reciben la vida eterna. Así es la promesa de la palabra de Dios. David dijo, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Fue una relación personal para David. Jehová, aquel que
existe en sí mismo y por sí mismo, el creador del cielo y de la tierra, Jehová, comprometió ser el pastor de David. Y por eso David sabía que nunca le faltaría nada de lo que necesitaba para tener lo mejor de Dios. El verso 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este verso habla de la paz y los tiempos de refrigerio que el Señor da a aquellos que lo siguen y aprenden a echar sus preocupaciones sobre Él. El creyente tiene el privilegio de llevar todos sus temores y ansiedades al Señor en oración y recibir a cambio una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sabe que el Creador del cielo y de la tierra se ha comprometido a hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. El verso 3 del Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La palabra confortará en el griego significa ponerlo de nuevo en pie y traerlo de regreso a casa. Este es un cuadro verbal de una oveja que se extravía y se mete en peligros, pero el pastor le lleva de regreso a un lugar de protección y provisión. Ser creyente no significa que sea perfecto, sin falla, pero sí significa que tiene un pastor que le enseñará a caminar por sendas de justicia, para que no tenga que sufrir las crueles consecuencias de una vida de pecado. La gracia de Dios que lo salvó le enseñará a caminar por las sendas correctas que conducen a la mayor bendición y protección de Dios. El verso 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El creyente en Jesucristo puede enfrentar muchas pruebas difíciles, pero la promesa del Hijo de Dios que nos sostiene es la promesa de que nunca enfrentaremos nada solos y nunca en vano cuando caminamos cerca del pastor y escuchamos su voz. Con el Hijo de Dios guiándonos y protegiéndonos, sabemos que nada puede quitarnos nada de valor real o eterno. Si Dios permite pruebas difíciles en nuestra vida, es para hacer en nosotros y a través de nosotros una obra eterna que resultará en una recompensa eterna. Incluso cuando el creyente se enfrenta al último y más oscuro de los valles, la muerte física, encontramos consuelo y confianza al saber que no estamos solos y que saldremos sanos y salvos al otro lado, a la cima de la montaña de gloria y vida eterna. El verso 5 del Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aunque tenemos un enemigo espiritual muy real que le encantaría mantenernos alejados de lo mejor de Dios, el Señor nos prepara una mesa de banquete muy lujosa, de cosas buenas que satisfacen el alma del hombre. Esa mesa de banquete es la palabra de Dios, la Biblia. En la palabra encontramos sabiduría, instrucción, protección, consuelo, gozo, paz y provisión.
No importa lo que amenacen nuestros enemigos, encontramos un gran gozo al meditar en las promesas de la palabra de Dios. Por último, el verso 6 del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moriré por largos días. A pesar de la realidad de las pruebas, las dificultades y el dolor, el creyente se regocija en la bondad del Señor para proveer todo lo que necesitamos para caminar en la voluntad de Dios, siguiendo al pastor Jesús. También podemos regocijarnos sabiendo que el sufrimiento de esta vida presente no es digno de ser comparado con la gloria que se revelará en nosotros cuando veamos a Jesús tal como es y seremos semejantes a Él. Gracias a Dios, yo puedo declarar: Jesús es mi buen pastor.